Buenos días a todos. Gracias por asistir al acto de presentación de este informe, ¿no?, sobre el análisis del sistema de financiación del transporte público terrestre en España, ¿no? Quiero pues también dar los buenos días a todas las personas que nos acompañan online, ¿no?, que se han conectado al acto de presentación. Para esta presentación, pues contamos con el prestigioso economista José Carlos Díez, que nos va a ayudar a presentar el estudio, y también Miguel Ángel Ochoa, el presidente de la Fundación Corel, que también clausurará el acto, ¿no? Es un estudio que se encargó, que ha comisionado Confebus, ¿no?, que ha elaborado la ingeniería IDOM con la Fundación Corel y con algunos miembros del think tank de movilidad también, que es pues un think tank que tiene la Fundación Corel para analizar todo lo que relativo a mejorar la movilidad en España, y que pues ha sido un trabajo muy difícil porque pues siempre ordenar tantos datos de financiación de transporte público es muy difícil, encontrar muchas veces las fuentes, el tratar de ordenarlo y luego ver qué parte de la financiación va a cada modo de transporte, que se va al ferrocarril, que va a la carretera, cómo se financia por viajero, por territorio, y que tiene, y arroja unas conclusiones pues muy elocuentes de lo que está pasando en el tema de la movilidad en España, ¿no? En cuanto a las conclusiones, yo no voy porque creo que forma parte del acto de presentación, pero uno de los grandes retos que tenemos en el sector es la descarbonización de la actividad, y esto demanda grandes inversiones, y si no tenemos un sistema o un modelo económico sostenible, ¿no?, difícilmente vamos a poder abordar todos estos retos que tenemos por delante, puesto que son inversiones muy cuantiosas que hay que realizar a muy largo plazo. Decir que los datos que hay en el estudio están todos referenciados al año 2019, que no tienen en cuenta lo que está ocurriendo en este momento en la movilidad, porque es verdad que durante el 20 y el 21 pues el sector ha estado muy afectado por el COVID, con cortes en la movilidad de forma constante para evitar la propagación del virus, pero y en el año 22, que podría ser el primer año normal, también aparecen elementos que distorsionan, como puede ser algunas de las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, como es la gratuidad de los billetes del ferrocarril, que va también a desequilibrar más todavía el modelo de financiación o la financiación que se destina a cada modo de transporte. Pero sí se pone de manifiesto con el estudio que hace falta una visión integral que contemple a todos los modos de transporte por igual, y que una oportunidad que tenemos es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, precisamente, que contemple la financiación del transporte público, cómo debe hacerse, de dónde deben obtenerse los recursos, cómo deben destinarse, y tener una metodología precisamente, y no esperar a que todos los años los presupuestos generales de cada comunidad autónoma o del Estado pues decidan qué cantidad se va a designar ese año para financiar el transporte público, ¿no? Somos el único país de nuestro entorno que no tiene una ley de financiación del transporte público, y que pues yo creo que precisamente el anteproyecto de ley de movilidad es una oportunidad para modernizar el marco normativo español. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a José Carlos Díez, que va a hacer la presentación básica de lo que son los datos principales del estudio. Bueno, pues gracias, Rafa, gracias a la Fundación y enhorabuena por el informe. La verdad es que yo tenía la percepción que debía haber problemas en el sector, pero no pensé que tanto, ¿no? Hasta que he visto cuantificado la situación en el informe. Recomiendo leerlo, además es bastante visual, con muy buenos gráficos, y se lee, prácticamente en una hora y media del tirón, o sea que es muy sencillo. Yo creo que, y por ayudar un poco al sector, yo estoy muy sensibilizado con el sector, como millones de españoles. Mi abuela es era de un pueblecito del occidente asturiano, y allí, pues porque estaba el Alsa, como ellos llamaban, no llamaban al autobús, llamaban al Alsa, sino pues aquello sería como la aldea de Asterix y Obelix, o sea que, ¿no? Allí no saben lo que es el tren, lo conocieron en los años 70, o sea que el autobús da una capilaridad, ¿no?, tremenda. Y luego, por la familia de mi mujer tenían una empresita de autobuses en la Sierra de la Demanda en Burgos, pues igual, ¿no? O sea, vas desde Burgos hasta la Sierra porque estaba la Serrana y ahora es de Terpasa, si no, no habría conectividad, ¿no? Y luego está
toda la parte urbana y del desarrollo de las ciudades, donde el autobús también es determinante, ¿no? Yo creo que el gráfico que a mí me ha sorprendido más, ¿no? Es el del el bajo nivel de gasto en inversión en transporte que estamos haciendo en España en comparación con Europa, ¿no? Estamos en el 1% del PIB, somos el penúltimo país. Si quitas a Irlanda, que Irlanda tiene truco porque su PIB está inflado por los beneficios, si coges el PNB, seguramente Irlanda también estará por nosotros, entonces, por delante. Entonces, somos los últimos solo por delante de Chipre, ¿no? Entonces, hombre, algo estaremos haciendo mal, digo yo, ¿no? Ya el primer gráfico empiezas el informe viendo que estamos infrafinanciados. Es tremendo ver este gráfico cuando España tiene sistemáticamente amenaza de sanción por incumplimiento de déficit estructural desde la Comisión Europea y un crecimiento sistémico y sistemático de la deuda pública desde el 2007. O sea, ¿cómo es posible que no paremos de gastar y de aumentar el déficit y la deuda pública y estemos infrafinanciados en algo tan clave como es la movilidad para la competitividad de una economía, para la movilidad de los ciudadanos y para poder ir a ver a tu familia el día del santo del pueblo? Vamos, es que es algo, ya no es solo un tema de empleo, ¿no? Yo creo que otra cosa que destaca en el informe, ¿no? Es que el autobús está bastante maltratado desde la parte pública. Yo creo que es un sector que tiene que tener una implicación del Estado importante, sobre todo en la ordenación y en la regulación, ¿no? Es un sector determinante y clave del país, de la movilidad, de la economía, y tiene que tener una regulación razonable. Y tiene que ser 100% complementario con el desarrollo del ferrocarril. España es un país atípico que lleva a los viajeros en tren y a las mercancías en camión, ¿no? Normalmente en el resto de Europa suele ser al revés. Pero bueno, eso yo creo que no tiene solución. Creo que el desarrollo del ferrocarril, sobre todo del AVE, ha sido bueno para España y ya está aquí, no lo vamos a cambiar en unas décadas. O sea que hay que buscar modelos, ¿no?, que sean complementarios. Pero evidentemente que el ferrocarril, bueno, por supuesto en Asturias, en el pueblo de mi abuela paterna, ni lo ven, ¿no? Pero ni va a llegar, porque un desarrollo de ferrocarril allí es carísimo con toda la orografía. En la otra parte, en la parte de Palencia, pues si te toca en el pueblo y tienes estación, bien. Si no, el ferrocarril no es útil en la España despoblada que se nos llena la boca y que hemos, ¿no?, creado una Secretaría de Reto Demográfico. O sea que evidentemente que hay que complementar. Dos, yo creo que, ¿no?, y por eso también me he animado a apoyar esta presentación de este estudio, en una situación de deuda pública muy complicada y que se puede complicar más, yo creo, el año que viene. El Estado, en general, en todos los países, pero en España, que estamos más endeudados, tiene que ir a una solución de concesional, porque no va a haber capacidad en los presupuestos públicos para revertir ese nivel de inversión. Y como decía Rafael, si vamos a ir a la descarbonización, que creo que también es necesaria, si vamos a potenciar toda la parte de movilidad sostenible, y eso exige, como acaba de decir la COP27 y Naciones Unidas ayer en Egipto, un nivel de inversiones brutales, ¿no? O sea, hay que renovar todas las flotas, los costes del autobús eléctrico son más caros, los del hidrógeno, si queremos entrar, que está todavía muy verde, son mucho más caros todavía. Por lo tanto, si tú quieres ir a un modelo concesional que te revierta tu déficit en infraestructuras y en movilidad, ¿no?, que es clave para el desarrollo y para la creación de empleo y para la mejora de salarios y de productividad, tienes que tener un modelo concesional en lo privado. Y para que el modelo concesional funcione, tiene que tener más cosas, no solo esa, pero hay una regla de oro, ¿no?, que es que tiene que ser rentable para el inversor. Es que si no, el capitalismo no funciona, de verdad. Yo sé que algunos están intentando buscar alternativas, pero que no han funcionado, ¿no? Entonces, ahora, que el capitalismo solo con rentabilidad tampoco funciona, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, que hay que hacer muchas más cosas y que tienen que estar dentro de una regulación pública. Yo creo que el sector lo asume y en ese sentido no hay ningún conflicto. Pero, ¿qué está pasando en la rentabilidad del sector? Bueno, pues que el propio modelo de concesiones y de subastas que hace normalmente el Estado, los ayuntamientos y las concesionarias es un modelo deflacionista, ¿no? Es un modelo donde prima el precio y donde el que pone el precio más bajo lo gana.
Entonces, claro, los incentivos los carga el demonio, ¿no? Si tú los diseñas bien y quieres que haya deflación, pues hay deflación, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que ha montado el Estado a nivel nacional, en 8.000 ayuntamientos, ¿no? No es solo, no quiero centrar todo en el gobierno central, que tendrá su responsabilidad en el Ministerio de Transporte. Este es un modelo muy descentralizado, ¿no? Donde las concesiones salen a nivel local, a nivel de comunidades autónomas, de consorcios. Por lo tanto, yo creo que hay que involucrar a todos los partidos y hacer un llamamiento despolitizado. O sea, es un problema de los ciudadanos, no es un problema de la lucha política, yo creo, en mi opinión, ¿no? Pues si lo politizamos, pues no avanzaremos nada. El sector lleva, el INE tiene un índice de precios específico para el sector de transporte de urbano e interurbano. En los dos casos, ¿no? El IPC del sector está en el mismo nivel que en 2010. O sea, los precios del transporte para los ciudadanos en este país, según el INE, es el mismo hoy que hace 10 años, no, 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en esos 12 años? Bueno, pues en el último año especialmente, ¿no? Una subida de los combustibles y de los carburantes desproporcionada, ¿no? Prácticamente desde el 19, pues el precio del petróleo ha pasado de $50 a 100 que estaba ayer o a 90 y tantos, más el coste del refino que se ha complicado, ¿no? En el caso del diésel. Los coches y los autobuses no tienen chips y el precio de los vehículos se ha disparado especialmente, ¿no? La inflación de los vehículos es muy superior a la del IPC y entonces esto es muy sencillo. Yo sé que, ¿no? A veces los políticos se lían, pero esto lo inventó un fraile en el siglo XV, se llama la partida doble, ¿no? Que es ingresos menos gastos. Entonces, es un algoritmo sencillo que la resta. Entonces, si los ingresos crecen el 1 o el 2 o el 3% que están creciendo este año y los gastos te suben, en el caso del combustible, un 60%, los salarios querrán que suban un 3,5, un 4%, ¿no? Los autobuses te suben un 30% desde el 2020 y evidentemente que no sale la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si las concesiones siguen a la baja, no se revisan las tarifas y no hay esa rentabilidad de la inversión, pues, ¿no? Se tardará más en renovar las flotas, ¿no? Retrasaremos toda la incorporación y España se quedará dentro del reto tecnológico que además en un sector tan sensible como este afecta mucho a la industria española. Es un sector, aparte de que sean marcas extranjeras, las carrocerías se hacen en España, muchos empleos industriales dependen del sector y de que se renueve la flota, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, por concluir, Rafael, y luego si queréis, ¿no? Abrimos preguntas y un poco de debate, ¿no? Uno, hay que poner el foco aquí, ¿no? Yo espero que esta presentación y este informe sea como una bengala que lanza el sector de ayuda, ¿no? O sea, lo lanzan con buena intención, creo, y por lo que he percibido, vamos, que ellos tienen intención de seguir haciendo su servicio público y de cumplir con sus compromisos, porque están en sus contratos, o sea, que no es una cuestión de, ¿no? De que vayan a... no quieren montar lío, ni no es una cuestión de confrontación, es una bengala de que hay un problema aquí, que la sociedad sea consciente. ¿Cuál es este problema? Pues que es un problema que el ciudadano no visualiza y en el momento que el ciudadano no lo visualiza, para el político no existe. O sea, en política lo que no se ve no existe. ¿Cuál es el problema? Que un día vas a coger el autobús y esa línea no está. Ese es el problema, ¿no? Y normalmente no vuelve, ¿eh? Entonces, si de verdad nos creemos, que yo me lo creo porque vengo de zona despoblada, el tema de la despoblación, nos creemos que hay que frenar esa dinámica, nos creemos que cualquier ciudadano, como dice la Constitución, en cualquier parte del territorio tiene los mismos derechos y no los está teniendo hoy, como se ve en el informe, los ciudadanos están discriminados significativamente en función de su lugar de residencia. Si de verdad nos creemos la igualdad de oportunidades, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo. Si encima es un esfuerzo de inversión privada, que no le va a costar a la deuda pública y es un esfuerzo que se puede financiar de manera razonable, ¿no? No creo que en un año de inflación haya que revertir todo el retraso que llevamos de tarifas de los últimos 10 años, ¿no? O sea, que se puede hacer un acuerdo con el sector, en la ley de transporte que ha pedido Rafael, que haya una actualización de tarifas, ¿no? Razonablemente firmada y aprobada en los próximos años. Porque si tú al sector le das esa previsibilidad, ellos también pueden ir a los bancos y al sistema financiero a darle previsibilidad y eso facilitará el acceso a la financiación, facilitará la renovación de las flotas y facilitará un montón de cosas. O sea, no se trata de resolver todo en el 2022 o en el 2023, ¿no?
Lo que sí, yo creo que, y es mi mensaje, llevamos 12 años en una situación insostenible en el sector y no podemos ya estar más años, ¿no? Yo creo que es un sector que la guerra de Ucrania y la subida de los combustibles y la energía ha puesto en una situación, pero no era el único, ¿no? Lo hemos visto también en el transporte por carretera, que ha tenido que tener una ley específica que se ha aprobado en marzo, lo hemos visto en otros sectores. Entonces, este es uno que está olvidado, pero es que es uno en el que todos los ciudadanos, o yo por lo menos, subimos. O sea, es que todos nos subimos a un autobús y pasamos por las estaciones de autobuses, ¿no? Entonces, eso se trata de cuidarlo y de que ese ecosistema sirva, ¿no? Y si lo hacemos bien, pues será un sector que ya ha demostrado en el transporte urbano, donde el autobús eléctrico ya es competitivo, que es su prioridad. O sea, toda la renovación de flotas prioriza el autobús eléctrico. ¿Por qué? Porque el autobús eléctrico ya es más competitivo que el de combustible fósil en un periodo largo, ¿no? El coste del autobús es mayor, pero como hacen muchos kilómetros, en el periodo de vida del autobús sale más rentable. Entonces, o sea, son empresas que apuestan por la descarbonización, ¿no? Ahora, si le quieres comparar totalmente con el tren, ¿no? Pues evidentemente si hay una discriminación positiva hacia el tren, que yo defiendo el tren, yo no he venido aquí a hablar mal del tren y soy usuario de tren también, ¿no? Yo no la entiendo, porque si ellos tuvieran tecnología disponible, competitiva, a precios rentables, para sustituir su transporte interurbano por autobuses eléctricos o de hidrógeno, lo harían también, porque son empresarios y porque están buscando la mejora para el servicio y para la calidad del servicio. ¿Qué pasa? Que esa tecnología no está. Pero es que no está ni se la espera. O sea, no es razonable pensar en los próximos 2, 3, 4 años, que es en donde tenemos que resolver el problema, que haya un autobús eléctrico que haga Madrid-Orense, ¿no? Porque no da, ¿sabes? ¿No? Entonces, si te tienes que parar 4 horas, cargar el autobús y comerte un bocadillo, pues coño, no serán competitivos con, ¿no? Entonces, el hidrógeno, pues ya no quiero ni hablar. O sea, que estamos hablando de que no va a estar en los próximos 10 años, ¿no? O sea, que vamos a ser realistas, vamos a cuidar un sector que es determinante para la competitividad y la economía española, un sector que lo ha hecho muy bien. No se puede explicar el desarrollo económico de este país sin el sector de transporte de autobús por carretera. Es el sector que nos conectó, ¿no? Que permitió que fuéramos de visita a nuestros familiares para verlos una vez al año, el día de la fiesta del pueblo, a que fuéramos una vez a la semana, ¿no? O cuando que pudiéramos conectar con las ciudades, ¿no? Que la malla de capilaridad del territorio estuviese cubierta al máximo posible, y que es un sector que está en una situación complicada por la guerra de Ucrania y por la subida del coste de combustible principalmente, ¿no? Por lo tanto, ese era un poco mi mensaje, Rafael, y espero que ayude, a ver si nos oye y hacéis un poco de altavoz para que se conozca este problema. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, Miguel Ángel, yo no sé si tú quieres... Bueno, yo por mi parte, como miembro de la Fundación Corel, que ha participado en la elaboración de este estudio, en parte, agradecer a IDOM, que son los verdaderos, digamos, artistas de haber sacado todos estos datos complicados, porque en este país una de las asignaturas pendientes que tiene es el tema de los datos. Hoy por hoy, y en lo que nos está tocando muchos estudios que elaboramos en la Fundación, es el llegar realmente, primero, a creérnoslos, porque si el propio elaborador del dato, y no voy a poner nombres, es el que duda de los mismos, pues las conclusiones a las que se pueden llegar son muy erróneas. No obstante, creo que una de las grandes virtudes de este trabajo es que pone blanco o negro sobre blanco una serie de problemáticas que ahí están. Y no son demasiadas, pero desde luego son de mucho calado. Tanto el tema de la discriminación en cuanto al tema de recursos aportados a nivel global del Estado español, donde estamos, como bien decía Juan Carlos, por debajo de prácticamente toda Europa, excepto Irlanda y Chipre, y Irlanda con esa duda que razonablemente has presentado. Eso por un lado. El saber que el autobús en estos momentos en el transporte de viajeros es el 57% y el ferrocarril es el 43%. Sin embargo, todo el tema de subvenciones y aportación de recursos no van en esa línea. Allá tenemos un enorme desequilibrio. Y por último, y seguramente a nivel, digamos, de la propia sociedad, el desequilibrio existente entre los recursos aportados
a unas zonas en detrimento de otras. Lógicamente, en el momento que hay menos para otras, se pueden ver perjudicados, ¿no? Eso yo lo destacaría como principales conclusiones. Pero volviendo al marco del estudio, realmente el tema es que a la hora de ponerle un calificativo, yo digo, es magnífico. Bueno, pues el calificativo hay que ponérselo también en función de los resultados y de que sirva para algo. En estos momentos se ha mencionado que hay una ley de movilidad sostenible ahí peloteándose entre ministerios. Seguramente cualquiera de estas conclusiones, si no han sido recibidas antes, pues no vayan a tener a lo mejor demasiado éxito, pero como decía un político, un ministro de hace unas cuantas legislaturas, y en vísperas de un conflicto importante, no exactamente el mismo que parece que estamos en vísperas ahora en el sector del transporte, decía, mira, Miguel Ángel, no te equivoques, los viajeros votan, las toneladas no. Y de ahí yo ahí empalmo con un tema para un poco hablar de lo mío, como aquel que dice, no, nosotros, la Fundación Corel, que viene de la Asociación de Transporte y Nacional por Carretera, donde se integran transporte en autobús, viajeros y transporte de mercancías, camiones, es la que da origen a la Fundación. Y bueno, pues no podemos olvidar que cuando hablamos del porcentaje, la cuota que tiene el viajero con respecto a la tonelada, la carretera, evidentemente es mucho más importante. Nosotros no podemos hablar mal de transporte por ferrocarril, es que es el 3%. Al revés, si hablamos mal, no es que hablemos mal, es que decimos que tiene que ser mucho más. Y lo dice un carretero, por decirlo de alguna forma. Es que tendría... ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Bueno, pues por múltiples factores. Es decir, la culpa no es ni de una administración, ni de dos, ni de tres, sino que seguramente es por un problema ya histórico de inversión, y es un problema muy importante que ha habido de gestión. Es decir, si no nos explica el que cuando profesionalmente yo entré en esta profesión, hace ya muchos años, el ferrocarril era algo más, mercancías me refiero, era algo más del 10%. Hoy es el 3%. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que alguien se muere de éxito, pero el otro desde luego se desliza por una pendiente que, a pesar de las cantidades importantes que se están dedicando para intentar un poco que esa cuota no se quede donde está, pues no tiene ese resultado. No obstante, y todo esto enmarcado en un proceso de transición energética al que has aludido, con el tema de la electricidad, el hidrógeno, que parece ser, bueno, electricidad como elemento finalista, ¿no? Y el hidrógeno como vector, parece ser que es el que apuntan todas las administraciones, y en fin, un poco en la tecnología, pero que eso todavía está donde está. De hecho, en el foro que tendremos, que va a ser el quinto que hacemos el próximo día 18 aquí en Madrid, vamos a intentar un poco analizar eso, es decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora, desde que ha empezado la transición energética? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué deberíamos hacer o qué no deberíamos haber hecho, ¿no? Eso es lo que, digamos, por resumir, el balance que pretendemos dar en este sentido, pero que tiene una trascendencia directa, como has mencionado, en el desarrollo y en el posicionamiento de un sector tan importante por todas las medidas como es el transporte de viajeros en autobús por carretera. Yo, por mi parte, no tengo más sino que volver a felicitar a Aidón por el trabajo magnífico que ha hecho, a Confebus por la iniciativa, porque, repito, cualquier decisión en cualquier orden sin datos y sin información no vale para nada. Aquí hay datos, hay información veraz, hay información que no está sesgada, es decir, estos son los números y esto está así. Entonces, a partir de ahí, pues ustedes mismos, a quien corresponda, a quien les votan esos viajeros y no las toneladas que no votan, pues tengan o se planteen o valoren iniciativas realmente que tiendan a solucionar los problemas que en estos momentos existen, y que si no se les pone solución, realmente la tendencia es que se agraven. Gracias de nuevo a Rafael, a Confebus y a Aidón por la iniciativa, y esperamos que sirva para algo. Eso es lo importante.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas o de los que estáis aquí en la sala. Hay un dato muy relevante solamente que en línea también con lo que estaba comentando, que es lo que ha dicho José Carlos y un poco lo que te decía Miguel Ángel, ¿no? Por terminar. Pero es verdad que el sistema es muy desigual, no solo por modo de transporte, sino también por habitante. O sea, es muy desigual por habitante. Nada tiene que ver los ciudadanos de 3 comunidades autónomas, que son las que realmente tienen una financiación más acorde con lo que es el transporte público, como es la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco, y el resto, bueno, pues la financiación deja mucho que desear. Madrid y o sea, estas 3 comunidades autónomas están entre 4 y 6 veces más que el resto de las comunidades autónomas en cuanto a financiación del transporte público, ¿no? Tampoco tiene nada que ver si es urbano, interurbano o metropolitano. Entre los 9 euros que se destinan de financiación pública al urbano, entre los 35 y 42 que se destinan al urbano, y los 66 euros que se dedican por persona también en el entorno metropolitano. Es decir, es muy desigual. Por eso decía que hay que poner orden en este mundo de la financiación del transporte público en cuanto a la obtención de los recursos, cómo se deben de obtener, cuánto debe destinarse previamente cada año a la financiación y que no sea como una pedrea que cae cada año en los presupuestos generales de cada comunidad autónoma o del Estado de lo que se va a destinar a la financiación del transporte público, y que además bueno, pues esté ordenado en cuanto a cuál se debe financiar a cada modo de transporte o al viajero para que él elija el modo de transporte al final que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Estas serían un poco pues, las conclusiones que queríamos destacar. Si alguien quiere decir algo, pues oye, hago este... Ponte el micro para que te oiga todo el mundo, por favor. Luis. Sí. Sí, un par de preguntas. ¿Verdaderamente sentís que en este momento la clase política y la administración entiende lo que estáis diciendo y siente que verdaderamente hay que hacer algo para ayudar a las empresas de transporte público para tener una actividad, digamos, sostenible económicamente dentro de las circunstancias? Y luego, dentro de lo que es el sistema concesional, ¿pensáis que dentro de la dificultad que tienen ahora las empresas que están haciendo estos servicios, una posible liberalización o camino hacia una liberalización complicaría todavía más las cosas para las empresas haciendo este servicio? Bueno, empezando por el final, por el tema de la liberalización, aquí no es que complique las cosas para las empresas, es que complicaría la prestación del servicio de transporte público. Es decir, si todavía estamos hablando de que estas zonas están siendo atendidas con dificultades por la propia mecánica de financiación del sistema, estas zonas quedarían seguramente ya abandonadas completamente, porque solamente la iniciativa privada se dedicaría a atender aquellos tráficos que fuesen más rentables para la iniciativa. Los que no son rentables a la iniciativa pues quedarían abandonados, como ha ocurrido ya. Esto lo hemos visto en Inglaterra cuando se liberalizó, en el Reino Unido cuando se liberalizó el transporte en los años de Margaret Thatcher. Y lo estamos viendo en lo que está ocurriendo en Alemania o en Francia cuando se ha liberalizado también, porque allí lo que era una liberalización diferente, pero porque allí el ferrocarril manda sobre la carretera y no se podían poner líneas por carretera en donde había líneas por ferrocarril. Esto se abrió a la competencia y bueno, pues al principio sí crece exponencialmente la oferta, pero hasta que bueno, pues unos se van comiendo a otros y ya poco a poco se va ordenando el mercado atendiendo solamente las líneas que son rentables y dejando abandonado todo lo que no es rentable para la iniciativa. Por eso el sistema concesional, que es una cosa que está entre camino entre el mercado cerrado y el mercado abierto, sino que es un mercado de competencia regulada, permite precisamente tener todo el sistema con un escaso coste, un bajo coste para la administración pública en cuanto a la prestación de servicio, como es el servicio público, como es el del transporte. Y en cuanto a si son conscientes las administraciones públicas, pues hombre, creo que son conscientes, lo que pasa es que no quieren resolver el problema, es decir, porque conocerlo lo conocen, nosotros se lo estamos transmitiendo por activa y por pasiva, tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas o las administraciones locales, pero no toman cartas en el asunto. Cuando le estás diciendo, oye, que me tienes que equilibrar el contrato, que los costes me han subido tanto, que además los viajeros o que la tarifa tú la tienes congelada, porque muchas veces son las propias administraciones, por decisiones políticas, quienes congelan las tarifas. Claro, luego no tiene los recursos suficientes la administración para financiar ese servicio público y, bueno, pues no quiere poner los recursos suficientes. Y cuando está diciendo, oye, que es que tengo ya problemas de financiación, que el banco me está empezando a poner problemas, que a lo mejor no tengo dinero para poder pagar las nóminas o comprar el gasoil el mes que viene, me tienes que empezar. De momento, pues ellos no piensan, porque como hasta ahora no ha habido ningún problema, pero esto va a empezar a ocurrir, porque empieza a haber serios problemas en las empresas
en muchas empresas en la prestación del servicio, o sea, es decir, la prestación del contrato. Y es probable que algún día no haya un servicio de transporte, no porque la empresa quiera parar, sino porque no va a tener dinero para comprar gasoil y el vehículo no va a salir, o porque no puede pagar las nóminas y los trabajadores no van a trabajar. Es decir, y esto está a punto de pasar. Ya hay retrasos en algunos pagos de nóminas, está habiendo mucha morosidad de la administración pública, es decir, son conscientes, pero tienen que ponerle solución al problema, o sea, son conscientes, pero bueno, y esto viene a aportar todavía datos, como decía Miguel Ángel, para tomar decisiones, ¿no? Por eso es tan importante una ley de financiación del transporte público, que somos el único país, insisto, de nuestro entorno que no la tiene. Solo en la segunda pregunta de la liberalización tienes el caso ahora de Renfe, ¿no? Se abre la competencia y las 3 nuevas van a operar solo en 6 ciudades concretas, ¿no? El resto del país se queda sin cobertura, que es un poco lo que decías tú, o sea que se está replicando el modelo. Yo creo que lo has explicado bien, el modelo concesional permite que haya competencia porque en las subastas se mantiene el entorno competitivo y durante ese periodo se basa en que hay una buena regulación, ¿no? ¿Son conscientes? Pues seguramente sí, ¿no? Yo creo que yo hablo con los alcaldes, ¿qué pasa? Pues que a nadie le gusta subir las tarifas, ¿no? Y el ciudadano reacciona con rechazo, por eso el político no quiere subirlas, o sea que el político también es racional. O sea, en su entorno, ¿no? Es que los incentivos, lo que hay que hacer es concienciar de que hay que hacer algo ordenado que vaya, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que se contesta bien con el tema la exención que han dado al pago del transporte en ferrocarril por interurbano, ¿no? En el Ministerio de Transportes y en Renfe. Estalla una guerra y una crisis tremenda, ¿no? Hay un problema específico de conexión de gas en Europa. La Comisión Europea pide ahorro energético y se toma una buena medida, en mi opinión, de ahorro energético, ¿no? Que es subvencionar el transporte público, ¿vale? Yo creo que eso estamos todos de acuerdo y, ¿no? Yo me saco la tarjeta y estamos... Claro, ¿qué pasa? Que el transporte público, y es un poco lo que yo he intentado contar al principio, es una visión global. O sea, las concesiones y el sector privado también es transporte público, aunque lo hayas dado en concesión, ¿no? Se han quedado fuera de la subvención. Entonces, o sea, no creo que haya sido intencionado. Es que en el subconsciente del que ha tomado la decisión piensa que el transporte por carretera de autobús no es público, ¿no? Mi opinión, como fuera, no tengo información, ¿no? Porque, a ver, tú tomas una decisión, repito, buena para favorecer el consumo energético y está pasando, ¿no? Y ha aumentado las líneas que se han subvencionado, bajas el precio y sube la demanda, ¿no? En líneas urbanas hay menos competencia y, bueno, al final la capilaridad, ¿no? Si tienes que usar el autobús, lo usas. En líneas interurbanas, donde coincide una subvención con la línea de autobús, no es que no se pueda competir, es que es imposible porque el precio es cero. Entonces, nadie puede competir contra precio cero, ¿no? Entonces, hombre, ¿no? Si el que ha tomado la decisión, ¿no? Tiene un mínimo... Es que ya no es de conocimiento económico, es un poco de sentido común, ¿no? Que es el que tenemos la mayoría de los españoles, ¿no? Si tú le pones a un competidor cero y al otro no le pones nada, pues puedes pensar que la demanda del otro se le va a desplomar. Si la demanda se desploma y los ingresos no entran, el otro tiene costes fijos que tiene que asumir, ¿no? Entonces, si vas a tomar esa decisión, que a mí me parece excesiva, ¿no? En el cero, o sea, poner precio cero por concepto me parece excesivo, pero si la vas a tomar, tú tienes que tener una medida compensatoria para el que le vas a perjudicar. Si no la tomas, es que no te preocupa la movilidad, especialmente de las zonas despobladas y de los sitios que cubre el autobús. Esa es mi interpretación, ¿no? No tengo información, pero es lo que subyace de la decisión, ¿no? Entonces, yo creo que si hay que tomar medidas, la primera es que sea una medida compensatoria en esas líneas para ayudar al sector. Luego ya lo de las tarifas hasta después de las elecciones municipales, pues, pero bueno, se puede ir preparando, ¿no? Y que el nuevo alcalde que llegue, pues que tome la decisión a 4 años que le dura la legislatura, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. ¿No hay más preguntas? Pues oye, damos por concluido el acto. Muchas gracias a todos por estar aquí.